El desliz. Nunca imaginé que una noche, en el Hospital General donde trabajaba, viviría una experiencia que transformaría mi existencia. Soy archivista en esta institución y a lo largo de mis años allí me había acostumbrado al silencio de los pasillos y a la rutina monótona de papeles y expedientes. Sin embargo, aquella noche, mientras buscaba un informe en la penumbra de la morgue, el terror se materializó de la forma más inexplicable. Eran casi las 2 de la madrugada en la Ciudad de México y el hospital se hallaba sumido en una quietud casi religiosa. El edificio, con sus largos corredores y escaleras que parecían llevar a abismos, se transformaba en un laberinto donde la luz de las lámparas fluorescentes apenas lograba ahuyentar las sombras. Esa noche, el ambiente era especialmente opresivo y el aroma a desinfectante se mezclaba con el inconfundible olor a formaldehído. Recuerdo que en la morgue se susurraba un rumor: en la morgue del hospital hay una camilla que, según dicen, se mueve sola. Yo había pensado que se trataba de un mito, una superstición de antiguos empleados, hasta que sucedió lo impensable. Mientras descendía por las escaleras para buscar el informe, mi mente divagaba entre los expedientes y las leyendas que se contaban en voz baja entre el personal. De repente, al llegar a la sala fría y silenciosa de la morgue, la vi. Una camilla, ubicada en el rincón más alejado, se movía lentamente sin que nadie la tocara. Era como si una fuerza invisible la empujara, desafiando toda lógica y explicación. El movimiento era sutil al principio, pero en segundos se volvió innegable. El terror se apoderó de mí, mi corazón latía con fuerza y el aire se volvió casi irrespirable. El guardia, que en ocasiones compartía conmigo el silencio del turno nocturno, se percató de mi sobresalto y, sin necesidad de palabras, me tomó del brazo y me instó a abandonar ese lugar maldito. Corrimos por los pasillos, dejando atrás la escena que parecía sacada de una pesadilla. Aquel instante se grabó en mi memoria de forma indeleble. Cada latido me recordaba el escalofrío que sentí al ver aquella camilla deslizándose en completa soledad. Durante días, el recuerdo se convirtió en una obsesión. Cerraba los ojos y revivía el incesante sonido de mis pasos, la penumbra de la morgue y el movimiento silencioso de ese mueble. La experiencia me llevó a cuestionar mi propia cordura. Cada noche, en sueños, me encontraba de nuevo en ese pasillo oscuro, sintiendo la presencia invisible que parecía acecharme, evaluando mi miedo con una frialdad inhumana. Decidido a desentrañar el misterio, empecé a investigar en los archivos antiguos del hospital. Encontré recortes de periódicos y testimonios de empleados que hablaban de sucesos extraños, sombras que se desplazaban sin razón, puertas que se abrían solas y murmullos ininteligibles en la oscuridad. Una de las historias más escalofriantes era la de una epidemia devastadora ocurrida décadas atrás, cuando el hospital se convirtió en el refugio de innumerables víctimas. Se decía que, en medio del caos, algunos médicos, desesperados por hallar una cura, recurrieron a rituales prohibidos en un intento de contactar a los espíritus de los fallecidos. Estos actos oscuros, realizados en lugares ocultos del hospital, habrían dejado una energía residual que aún se manifestaba de formas perturbadoras. La camilla en la morgue se erigía, en mi mente, como el símbolo de aquella desesperación, un conducto por el cual la barrera entre la vida y la muerte se volvía porosa. Impulsado por una necesidad casi obsesiva de enfrentar mi temor, una noche decidí regresar a la morgue. Quería comprender aquello que había presenciado, enfrentar cara a cara al enigma que había marcado mi vida. Esa noche, el ambiente parecía cargado de presagios. Caminé lentamente por los pasillos, sintiendo que cada sombra ocultaba secretos inenarrables. Al llegar a la morgue, la camilla estaba en su lugar, aparentemente inerte. Pero, al acercarme, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, como si la propia muerte se negara a revelar su secreto. En ese instante, escuché en lo profundo de mi mente un murmullo imperceptible, un lamento que parecía provenir de tiempos olvidados. Mi corazón se aceleró y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. La camilla se deslizó de nuevo, pero esta vez sin ninguna presencia humana a mi lado. Paralizado por el pánico, retrocedí despavorido, sintiendo que había cruzado un umbral del que ya no habría retorno. La experiencia me dejó marcado. Durante semanas,
Cada rincón del hospital se transformó en una amenaza. Los ruidos de pasos, el eco distante de voces y el susurro de máquinas se convertían en recordatorios constantes de aquella noche fatídica. Empecé a notar detalles que antes había ignorado, sombras que parecían moverse de forma errática, murmullos que surgían de paredes frías y una atmósfera en la que cada objeto, incluso los más cotidianos, parecía esconder un secreto. El personal, con miradas esquivas y silencios incómodos, parecía compartir un conocimiento tácito de aquello que yo había presenciado, como si todos supieran que en la penumbra se ocultaba algo mucho más oscuro que la simple rutina hospitalaria. Una tarde, mientras revisaba antiguos expedientes en la biblioteca del hospital, encontré un recorte de periódico que hablaba de desapariciones inexplicables y sucesos paranormales en la institución. La fecha del artículo remontaba a décadas atrás, una época en la que el hospital era conocido no solo por sus servicios médicos, sino también por los fenómenos extraños que se registraban en sus instalaciones. Los relatos de antiguos empleados y pacientes coincidían en describir una presencia inquietante, una sombra que se movía sin motivo aparente y un ambiente saturado de tristeza y desesperación. Esa lectura solo reforzó mi convicción de que lo que había vivido no era producto de mi imaginación, sino la manifestación de una energía oscura y antigua. Con el paso del tiempo, el terror se extendió a cada aspecto de mi vida. El hospital, con sus pasillos interminables y su arquitectura casi laberíntica, parecía haber absorbido el sufrimiento de aquellos que habían pasado por sus puertas. Cada rincón, cada habitación, era un testimonio silencioso de una historia trágica. Los pasillos se alargaban en la penumbra y las luces parpadeantes creaban un ambiente casi onírico en el que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. Mientras caminaba por esos corredores, sentía que la misma estructura del edificio respiraba, que sus paredes susurraban secretos de dolor y muerte. Era como si el hospital estuviera vivo y que la presencia que habitaba en la morgue se extendiera por todo el recinto. Una noche, en medio de una tormenta que azotaba la ciudad, me encontré caminando apresuradamente por un pasillo solitario. El ruido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el zumbido de la electricidad y el murmullo incesante de mi respiración. De pronto, una figura borrosa apareció y se desvaneció en la oscuridad, dejándome con la certeza de que no estaba solo. Esa visión, aunque breve, me hizo sentir que algo o alguien me seguía, que el hospital guardaba secretos que preferían permanecer en la penumbra. Cada sombra, cada esquina, se transformaba en un posible escenario de un horror inminente y el temor se aferraba a mi mente con la fuerza de un imán. La obsesión por descubrir la verdad me llevó a profundizar en la historia de la institución. Leí relatos de antiguos rituales, de experimentos prohibidos y de una energía que, en momentos de desesperación, parecía cobrar vida. Se contaba que en los albores del hospital, durante una crisis sanitaria sin precedentes, algunos médicos recurrieron a prácticas oscuras en un intento desesperado por salvar vidas. Estos rituales, realizados en las áreas más recónditas del edificio, dejaron una marca imborrable en la atmósfera. La camilla en la morgue, con su movimiento inusual, se convirtió en el vestigio tangible de aquellos actos, un símbolo de la delgada línea entre la vida y la muerte. No obstante, a medida que más días transcurrían, mi vida se transformó en una lucha constante entre el miedo y la necesidad de comprender lo inexplicable. Cada noche, el hospital se convertía en un escenario de pesadilla, las luces parpadeaban, el silencio se hacía abrumador y la sensación de ser observado se intensificaba. Mis sueños estaban plagados por la imagen de la camilla deslizándose lentamente, un eco persistente de aquella noche fatídica. Intentaba convencerse de que se trataba de un mecanismo de defensa del cerebro, una forma de procesar el trauma, pero la fría realidad de la morgue me recordaba que lo sucedido era demasiado real. La rutina diaria se volvió insoportable. Las reuniones con colegas, las tareas en la oficina y hasta los momentos de descanso en casa se vieron contaminados por el recuerdo de aquel terror. La mirada perdida, los temblores inexplicables y la sensación de que algo me perseguía se convirtieron en parte de mi existencia. A veces, en la quietud de la madrugada, al cerrar los ojos, podía sentir nuevamente el empuje invisible de esa fuerza, el leve desliz de la camilla que me recordaba que la muerte tenía sus propios designios.
La arquitectura del hospital contribuía a intensificar esa atmósfera opresiva. Sus largos corredores, repletos de sombras y rincones olvidados, parecían diseñados para albergar secretos inconfesables. Cada habitación, cada pasillo, emanaba una sensación de abandono y pena, como si los ecos de antiguas tragedias se negaran a ser sepultados. En esos momentos, el edificio parecía adquirir una vida propia, respirando y susurrando historias de dolor a aquellos que se atrevieran a escuchar. Con el tiempo, comprendí que el hospital no solo era un centro de atención médica, sino también un receptáculo de energías oscuras y recuerdos imborrables. Los testimonios de antiguos empleados, las leyendas urbanas y mis propias vivencias se entrelazaban para formar un relato que desafiaba la comprensión racional. La camilla que se movía sola era el emblema de esa fuerza inquietante, un recordatorio constante de que en el umbral entre la vida y la muerte, lo inexplicable siempre encuentra un resquicio para manifestarse. Hoy, al escribir estas líneas, me doy cuenta de que mi vida ha quedado para siempre marcada por aquella experiencia. La presencia del hospital se extiende más allá de sus muros, se ha instalado en mi mente, en mis sueños y en cada rincón de mi ser. La imagen de la camilla deslizándose en la penumbra, del frío inhumano que recorría mi espalda, sigue persiguiéndome con la fuerza de un recuerdo imborrable. No hay explicación lógica para lo sucedido, ni consuelo que pueda disipar el terror que aún siento al recordar aquella noche. Cada vez que paso cerca de ese edificio, siento que algo me observa desde la oscuridad, que cada sombra oculta secretos demasiado pesados para ser olvidados. La experiencia me ha enseñado que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, que la vida y la muerte no son absolutos, sino que se entrelazan en un baile eterno y macabro. La camilla en movimiento es la prueba irrefutable de que, en el hospital, la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve peligrosamente difusa. Esta es mi historia, contada en primera persona, sin adornos ni diálogos innecesarios, solo la cruda verdad de lo que viví en una noche que desafió la razón y la lógica. Es un relato de terror basado en hechos que, aunque difíciles de creer, dejaron una huella imborrable en mi alma. La experiencia en el Hospital General de México me obligó a enfrentar el misterio de la muerte, a comprender que hay momentos en que el destino se revela en formas insospechadas y que algunas sombras, una vez vistas, jamás se desvanecen. Hoy, cuando la noche cae y los pasillos del hospital se iluminan con la tenue luz de emergencia, cierro los ojos y aún puedo sentir el escalofrío de aquella primera visión. La camilla que se desliza sola se ha convertido en el símbolo de un terror que desafía el tiempo, una presencia persistente que me recuerda que hay secretos demasiado oscuros para ser desvelados. Y aunque el amanecer trae consigo la promesa de un nuevo día, en el fondo sé que la esencia de esa noche vive en mí, como una cicatriz que nunca se borrará. Con cada paso, con cada latido, resuena la verdad de lo inexplicable. En el hospital, la muerte no es el final, sino el comienzo de un ciclo de terror perpetuo, un recordatorio incesante de que hay misterios que la mente humana jamás podrá comprender por completo. Esta es la cruda realidad de lo que viví. El hospital, con su arquitectura sombría y su atmósfera de desesperación, se erige como un monumento silencioso a la fragilidad de la vida. Y en el rincón más frío de la morgue, la camilla sigue deslizándose, testigo mudo de un pasado de sufrimiento y de una energía que, a pesar del paso del tiempo, se niega a descansar. La historia que hoy relato no busca consuelo ni explicación, sino simplemente dejar constancia de que, en una noche oscura y solitaria, fui testigo de un desliz que cambió mi destino para siempre. No hay final feliz en este relato, solo la ineludible verdad de que algunas sombras, una vez vistas, persisten en la penumbra de la memoria, recordándonos que la muerte y el misterio están siempre al acecho, esperando el instante en que se atreva a alguien a mirar demasiado cerca. Hoy, al compartir mi experiencia, invito a quien lo lea a reflexionar sobre los límites entre lo real y lo inexplicable, a cuestionar la aparente normalidad de los lugares que habitamos y a reconocer que, en algún rincón de la existencia, la muerte puede manifestarse de maneras que desafían toda lógica. El hospital sigue en pie, y mientras las noches se sucedan, quizás la camilla continúe su lento y silencioso desliz, llevando consigo el eco de un terror que jamás morirá. Esta es mi verdad, el relato de una noche en la que la realidad se tornó en pesadilla, y en la que descubrí que hay fuerzas tan antiguas y poderosas que, aún en plena modernidad,
pueden alcanzar y transformar la existencia de un ser humano. El desliz de aquella camilla se convirtió en el símbolo imborrable de un horror que no permite dormir, de un misterio tan real como el aire frío de la morgue, y que hoy, cada vez que cierro los ojos, me recuerda que hay secretos que están destinados a permanecer en la penumbra, esperando el momento de resurgir. El pasillo. Trabajo como enfermero en el Hospital General de la Ciudad de México. Durante mis años de servicio, he sido testigo de innumerables episodios extraños, pero nada me preparó para la noche en la que un suceso perturbador se apoderó de cada rincón de este edificio. Esa noche parecía transcurrir con la monotonía de siempre, el murmullo constante de las máquinas, el zumbido lejano de los ventiladores y la tenue luz que se filtraba por los pasillos largos y solitarios. Sin embargo, el destino decidió que esa noche no sería como cualquier otra. Todo comenzó con la llegada de un hombre en estado crítico. Ingresó con un paro cardíaco y a pesar de todos nuestros esfuerzos y de aplicar cada técnica de reanimación, su corazón permaneció inerte. Tras luchar en vano, fue declarado muerto y trasladado a la morgue, como si el destino ya hubiese escrito su final. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y sembró en mí una semilla de terror que aún hoy me impide conciliar el sueño. Una hora después, mientras el silencio se había instalado en la unidad, una compañera me confesó haberlo visto de pie en el pasillo. Al principio pensamos que se trataba de algún error, de la confusión de una mente exhausta por el turno nocturno o quizá de un paciente diferente. Pero cuando me dirigí a la morgue para corroborar su historia, la escena me heló la sangre. La camilla en la que habíamos asegurado su cuerpo estaba vacía, sin rastro del hombre que, según las leyes de la medicina, debería haber reposado allí. Desde esa noche, algo cambió en el hospital. Cada vez que transitaba por el largo corredor que conectaba la sala de emergencias con la morgue, una sensación de inquietud me embargaba. No era solamente el peso del cansancio o la soledad que impone el turno nocturno, era algo más, una presencia que se escondía en la penumbra, que parecía acechar entre las sombras. Cada paso resonaba en el silencio y en ocasiones creía escuchar susurros apenas perceptibles, como si el edificio mismo intentara confesar secretos olvidados. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y recuerdos. La imagen del hombre, parado en el pasillo con una mirada vacía y perturbadora, se repitió en mis pesadillas de forma incesante. Al intentar convencernos a nosotros mismos de que se trataba de un efecto del agotamiento, los hechos se sucedían y se acumulaban, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón, y un frío inexplicable que se colaba por las rendijas de las puertas mal selladas. Era como si el hospital se hubiera transformado en un organismo viviente, cuyos latidos se sincronizaban con el miedo y la desesperación de sus ocupantes. En mis momentos de soledad, decidí investigar la historia de este lugar. Busqué en archivos antiguos y leí relatos olvidados, descubriendo que el hospital había sido escenario de tragedias y desapariciones inexplicables durante décadas. Viejas anécdotas contaban que, en ocasiones, pacientes declarados muertos habían sido vistos vagando por los pasillos, como si un velo entre la vida y la muerte se rompiera temporalmente. Esta información, que podría parecer sacada de la ficción, adquirió un escalofriante sentido de realidad al conectarse con lo sucedido aquella fatídica noche. Una de las experiencias que más me marcó ocurrió en una noche particularmente oscura. Mientras realizaba mi ronda en un ala poco transitada, el ambiente se volvió casi insoportable. Las luces titilaban con una cadencia irregular y un frío penetrante se infiltraba en cada rincón. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, me encontré frente a una figura que, aunque parecía humana, no tenía la naturalidad de un ser vivo. Allí estaba él, el hombre del paro cardíaco, parado en la entrada de una habitación abandonada. Su presencia era inexplicable, iluminado por una tenue luz que parecía emanar desde su interior. Sus ojos vacíos se clavaban en el vacío, como si buscaran algo imposible de encontrar. En ese instante, el terror se apoderó de mí de una manera que jamás había experimentado. El impacto fue tal que por varios minutos me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos y la sensación de que algo sobrenatural se manifestaba ante mí era abrumadora.
Traté de recomponerme y continuar con mis labores, pero la imagen persistente del hombre me seguía, repitiéndose en cada rincón de mi mente y transformándose en un recordatorio constante de lo inexplicable. Cerraba los ojos esperando encontrar en el sueño el olvido, pero lo único que lograba era revivir esa espeluznante visión. Esa noche fue apenas el comienzo de una serie de sucesos que, con el tiempo, desdibujaron la frontera entre la realidad y la pesadilla. Empecé a notar pequeños detalles, el murmullo de voces que parecían surgir de la nada, pasos que se desvanecían en el silencio y una espesa niebla que, inexplicablemente, se acumulaba en los pasillos, pese a la aparente claridad de la noche. El hospital, un edificio imponente y lleno de cicatrices del pasado, parecía cobrar vida en esas horas en las que la luz se desvanecía, dejando que la oscuridad hiciera morada en cada rincón. Con el paso de las semanas, mi cotidianidad se convirtió en una lucha interna contra la duda y el miedo. Cada vez que iniciaba mi turno, una mezcla de ansiedad y resignación me embargaba. Sabía que la noche podía traernos nuevos horrores, pero también comprendía que no podía abandonar mi deber. Las miradas cómplices y silenciosas de mis compañeros contaban historias que, a pesar de no ser verbalizadas, dejaban claro que no era el único que había experimentado lo inexplicable. En los susurros del personal se esbozaban relatos de pacientes que, tras ser dados por muertos, reaparecían en momentos y lugares insólitos, como si un velo se hubiera rasgado momentáneamente entre este mundo y otro. Una noche, mientras realizaba una ronda por el ala de emergencias, algo llamó mi atención. Los sonidos habituales se habían transformado en una cacofonía de ecos y murmullos. Caminé con cautela por un pasillo que rara vez era transitado, y pronto me percaté de una extraña vibración en el ambiente. Las luces, normalmente frías y estables, parpadeaban al compás de un latido inaudible. Fue entonces cuando, casi instintivamente, me vi impulsado a seguir un tenue resplandor que se escapaba de una puerta entreabierta. Con el corazón encogido, empujé la puerta y me encontré en una sala que parecía abandonada hacía tiempo. Allí, en medio de la penumbra, vi figuras que se desvanecían al instante en que intentaba enfocarlas. La escena se impregnaba de una tristeza y un terror tan intensos que por un breve momento, la realidad se volvió difusa y la lógica se desmoronó ante la inminente presencia de lo inexplicable. No pude evitar sentir que cada objeto, cada sombra y cada ruido era un presagio de algo mucho más oscuro. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la enfermería, sentí de nuevo la presencia inconfundible de ese hombre. Su figura, pálida y espectral, parecía flotar al final del pasillo, observándome con una intensidad que helaba la sangre. No hubo palabras entre nosotros, su mirada lo decía todo, un llamado silente, una invitación a adentrarme aún más en el abismo del miedo. En ese instante comprendí que, una vez que se ha vislumbrado el velo entre la vida y la muerte, nada volverá a ser igual. A partir de aquel suceso, mi existencia se vio marcada por la presencia constante de lo inexplicable. Cada noche se convertía en una vigilia plagada de inquietud y terror. El rostro del hombre reaparecido se hacía eco en mis sueños y cada vez que cerraba los ojos, revivía el terror de su silenciosa advertencia. Con el paso del tiempo, la rutina del hospital se transformó en un escenario de horror en el que la muerte y la vida se entrelazaban de maneras que desafiaban cualquier explicación racional. El Hospital General, con sus paredes cargadas de historia y dolor, se revelaba como un lugar en el que el misterio y la tragedia convivían en un delicado equilibrio. Las historias de desapariciones inexplicables, de pacientes que regresaban de la muerte y de sombras que se deslizaban por los pasillos, se contaban en murmullos entre el personal. Nadie se atrevía a hablarlo abiertamente, pero en cada mirada se reflejaba el conocimiento tácito de que algo siniestro habitaba esos recovecos. En uno de esos largos turnos, mientras el cansancio y el temor se entrelazaban, decidí seguir un leve murmullo que provenía del fondo de un corredor casi olvidado. Con pasos lentos y cautelosos, me interné en un área donde la luz era casi inexistente y el frío se hacía más intenso. Allí, en la penumbra, observé una figura que avanzaba de forma mecánica y cadenciosa. No se parecía a ningún ser humano conocido, su andar era casi inhumano, y el ambiente a su alrededor parecía absorber la poca luz que había.
El terror me invadió por completo, y en ese preciso instante comprendí que el hospital albergaba secretos que escapaban a la comprensión de la razón. Durante los días siguientes, la atmósfera se volvió casi insoportable. Mis turnos se transformaron en una sucesión de noches plagadas de presagios y silencios ominosos. La imagen del hombre, aquella aparición inexplicable, se fundía en cada rincón, en el reflejo de un espejo, en la sombra de una puerta entreabierta, o en el eco de unos pasos que parecían provenir del más allá. El terror se convirtió en mi compañero inseparable, y la rutina diaria se vio empañada por una angustia que parecía no tener fin. En mis momentos de introspección, me obligué a buscar respuestas en la historia del hospital. Entre documentos viejos y relatos de antiguos empleados, hallé testimonios que hablaban de tragedias pasadas, de noches en las que pacientes olvidados por el tiempo regresaban para reclamar algo que se les había arrebatado. Estos relatos, que en un principio parecían leyendas urbanas, cobraron un cariz inquietante al conectar con mis propias experiencias. Descubrí que el hospital había sido, en épocas remotas, escenario de sucesos oscuros y rituales olvidados, donde la línea entre la vida y la muerte era difusa y los espíritus parecían vagar sin rumbo. Cada noche, al encender la tenue luz en mi modesto departamento, luchaba contra el peso de mis recuerdos. Aun cuando el sol asomaba por la ventana y las sombras retrocedían ante la claridad del amanecer, el eco de aquella noche y el rostro del hombre espectral se aferraban a mi mente. Era como si el hospital hubiera depositado en mí una marca imborrable, un recordatorio constante de que existen secretos que deberían permanecer ocultos. Esa marca me recordaba, a cada instante, la fragilidad de nuestra existencia y la cercanía de lo desconocido. He aprendido a vivir entre dos mundos, el de la rutina clínica y el de los misterios insondables que se ocultan tras cada puerta cerrada. A veces, al pasar frente a la sala de emergencias, percibo un leve suspiro, un murmullo apenas audible que me hiela la sangre. En esos momentos, el hospital se transforma en un escenario de espectros y sombras, donde cada sonido y cada vibración parecen presagiar una nueva aparición. El miedo se instala, silencioso pero penetrante, recordándome que hay cosas que nunca podrán ser explicadas. A lo largo de estos años, he visto cómo la oscuridad se cuela en cada rincón del Hospital General, y sé que no soy el único a quien le ha tocado presenciarlo. La experiencia de aquella noche me ha enseñado que la muerte, lejos de ser un final definitivo, puede ser el umbral hacia algo aún más siniestro y desconocido. Esa lección se grabó en mi alma y me hizo comprender que, en ciertos momentos, lo inexplicable se impone a la lógica y la razón. Hoy, mientras escribo estas líneas, reconozco que mi relato puede parecer fruto de la imaginación o del delirio, pero es la cruda verdad de lo vivido. Cada turno nocturno es un recordatorio de que en el abismo de la oscuridad hay presencias que no pertenecen a este mundo, esperando pacientemente su momento para volver a emerger. Ese hombre, cuya figura etérea se repitió en mis pesadillas, es solo uno de los muchos fantasmas que habitan estos pasillos, víctimas o testigos de una historia que se niega a ser olvidada. A veces, me encuentro en la sala de reposo, mirando fijamente el reflejo de mi propia cara en una ventana empañada, y siento como si detrás de mí se deslizaran sombras sin rostro. No es la imaginación la que juega trucos en mi mente, sino la certeza de que el hospital guarda secretos que jamás podrán ser explicados con palabras. Cada noche, al volver a recorrer esos corredores, percibo que cada paso me acerca a un destino incierto, a un abismo del cual no hay retorno. Hoy, mi existencia se debate entre el deber y el temor. El hospital, más que un refugio de sanación, se ha convertido en un escenario de confrontación con lo inexplicable. Aunque la rutina médica continúa y debo atender a mis pacientes, hay una parte de mí que se queda en esos pasillos oscuros, en ese rincón donde el tiempo se detiene y la muerte no es sino el preludio de un terror incesante. Cada sombra, cada eco y cada suspiro en la noche me recuerdan que existen límites que, una vez cruzados, transforman la realidad en una pesadilla viviente. En medio de la incertidumbre, me pregunto si algún día encontraré la paz, si algún amanecer logrará disipar la oscuridad que se ha instalado en mi alma. Sin embargo, he aprendido a convivir con ese miedo, a aceptar que en este mundo hay misterios que no deben ser desvelados y que algunas sombras están destinadas a permanecer en el pasillo, observando en silencio.
No existe cura para la inquietud que me embarga, ni palabras que puedan aliviar el peso de lo inexplicable. Este relato es mi testimonio, una confesión escrita con la tinta indeleble del terror que viví. Es la crónica de una noche en la que la vida y la muerte se fundieron en una danza macabra, dejando una marca imborrable en mi ser. El Hospital General de la Ciudad de México ya no es solo un lugar de sanación, es un monumento a la fragilidad humana, a la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural. Cada paso que doy por sus pasillos es un recordatorio de que, aunque intente olvidar, el horror de aquella noche y de las noches que siguieron se mantienen presentes, susurrando en el silencio y aguardando el momento oportuno para volver a manifestarse. Así, mientras continúo mi labor, me acompaña la certeza de que en cada oscura esquina, en cada eco del pasado, hay una historia que se niega a morir, un secreto que solo se revela a aquellos dispuestos a enfrentar el abismo. Quizá algún día encuentre la respuesta a este enigma, la razón detrás de las desapariciones inexplicables y de las sombras que vagan sin descanso. Hasta entonces, mi vida seguirá marcada por el incesante murmullo del pasillo, por la fría caricia de un viento que parece venir de otro mundo, y por la certeza de que el terror, en su forma más pura, es una presencia constante en este hospital. Este es mi testimonio, mi condena y mi verdad. No hay descanso para aquellos que han mirado de frente el rostro de lo inexplicable, y yo, cada noche, afronto la oscuridad con la esperanza de que, tal vez, en algún rincón olvidado, la luz logre disipar, aunque sea por un instante, las sombras que acechan en el pasillo. Cada noche, mientras recorro estos corredores, siento que el eco de gritos silenciados y el lamento de almas perdidas se funden con el murmullo del viento. Esa sensación, tan real como aterradora, me recuerda que la muerte no siempre es el final, sino a veces el principio de un viaje hacia lo desconocido. Y aunque el temor sigue latente en cada fibra de mi ser, he aprendido a caminar con la certeza de que enfrentar lo inexplicable es parte de mi destino, un destino marcado por la eterna lucha entre la luz y la sombra. Así concluye mi relato, una crónica que, aunque parezca salida de una pesadilla, es la cruda realidad de mi existencia. El hospital es un ente vivo, una entidad que respira miedo y que guarda en sus entrañas secretos inenarrables. Y mientras yo siga aquí, entre la vida y la muerte, entre lo real y lo etéreo, el pasillo permanecerá como testigo mudo de todo lo que jamás podrá ser explicado. Con cada paso, con cada suspiro, sigo enfrentando lo desconocido, consciente de que en la penumbra se esconde algo que jamás se disipará. Esta es la historia de una noche, de un hombre perdido y de un hospital que se niega a olvidar. Una historia de horror que, al ser contada, se convierte en un eco que retumba en el silencio de cada turno, recordándome que hay sombras en este mundo que jamás dejarán de acechar. La enfermera. Era mi segundo año como interno en el Hospital General de Tijuana cuando comencé a oír rumores que, al principio, creí fruto del cansancio y la imaginación febril de quienes trabajan tantas horas de guardia. La leyenda hablaba de la enfermera de la guerra, una mujer vestida con un uniforme anticuado, que atendía pacientes en la madrugada, en un hospital que parecía vivir en dos tiempos. Yo no le di mucha importancia, hasta que una noche, mientras recorría silenciosamente los pasillos de la unidad de cuidados intensivos, una paciente me preguntó con voz temblorosa por la enfermera amable que le había cambiado el suero. Tras revisar las cámaras de seguridad, constatamos que en el cuarto no había rastro alguno de alguien que hubiera prestado auxilio. Esa noche, la inquietud se instaló en mi interior. Cada paso resonaba en el frío pasillo, y los murmullos de las máquinas parecían susurrar secretos de un pasado olvidado. Sin poder conciliar el sueño, me quedé repasando en mi mente los detalles de aquella conversación y las imágenes que habíamos visto en la grabación. Una sensación de escalofrío me recorrió la espalda, y decidí que debía investigar, a pesar de la advertencia que el ambiente hospitalario siempre ofrecía, no es lugar para dejarse llevar por fantasmas del ayer. Durante las noches siguientes, comencé a notar pequeños indicios que parecían confirmar la existencia de aquella presencia inexplicable. Al pasar por los corredores, creía ver una sombra que se deslizaba lentamente, como si alguien revisara meticulosamente cada habitación en busca de pacientes desamparados. La figura, siempre vestida con un uniforme que parecía salido de otra época, emergía entre la penumbra para desaparecer en un parpadeo.
No había conversación, solo el eco de sus pasos y una sensación abrumadora de tristeza y desesperación. Una madrugada, mientras revisaba los monitores de la unidad, noté que un paciente en estado crítico mostraba signos de recuperación abrupta. En la pantalla, entre la imagen estática del monitor y la tenue luz del corredor, distinguí fugazmente la silueta de una mujer. Al girar para buscarla, el pasillo se mostró vacío, salvo por la humedad del ambiente y el sonido monótono de las máquinas. Decidí entonces indagar en los registros antiguos del hospital, convencido de que debía existir alguna explicación histórica para esos sucesos. Mis pesquisas me llevaron a recónditos archivos y relatos olvidados. Descubrí que, durante un conflicto bélico que marcó la región, cientos de vidas se perdieron en medio del caos y en el Hospital General de Tijuana se intentó salvar a quienes aún tenían esperanza. Entre los relatos dispersos, encontré menciones de una enfermera cuyo rostro reflejaba tanto compasión como una melancolía infinita que había dedicado su vida a cuidar a los heridos. Según algunos testimonios, aquella mujer había desaparecido sin dejar rastro tras atender a un niño gravemente herido, dejando tras de sí solo el recuerdo de una bondad inexplicable y una nota manuscrita que decía: ayúdame, no puedo descansar. El peso de esa historia parecía impregnarse en cada recoveco del hospital. Empecé a notar que, en momentos de aparente calma, se percibía un ambiente denso, cargado de una angustia que no pertenecía a este mundo. En ocasiones, la temperatura descendía de forma abrupta y las luces parpadeaban como si intentaran comunicarse en un lenguaje mudo. No tardé en entender que aquella presencia no se limitaba a una simple aparición, parecía ser el eco de un sufrimiento inextinguible, un grito silencioso de una enfermera condenada a vagar entre los vivos por un destino inconcluso. Recuerdo una noche particularmente oscura en la que, tras finalizar mi turno, decidí quedarme un poco más en la sala de emergencias para terminar unos informes pendientes. La soledad del lugar, reforzada por el zumbido lejano de los equipos y el sutil murmullo de conversaciones apagadas, me sumió en una especie de trance. Mientras repasaba las notas, un leve sonido, casi imperceptible, me llamó la atención, un susurro que parecía provenir de la nada, pronunciando mi nombre con una dulzura triste. Mi corazón se aceleró y, aunque intenté convencerme de que era producto de mi imaginación, no pude evitar sentir que algo me observaba desde el umbral de la penumbra. Con cautela, seguí el rastro de ese sonido, que me condujo a un pasillo poco transitado. Allí, en la distancia, divisé la figura de una mujer que avanzaba lentamente. No hubo intercambio de palabras, solo la certeza de haber sido testigo de algo fuera de lo común. La enfermera se desvaneció antes de que pudiera acercarme, dejándome con la impresión de haber rozado el velo que separa lo tangible de lo etéreo. Esa noche, mientras el sueño se me escapaba en un mar de inquietud, anoté cada detalle en mi diario, tratando de reconstruir un puzzle que se negaba a armarse por sí solo. Decidí entonces emprender una búsqueda más profunda en los archivos históricos del hospital. Hurgué entre documentos polvorientos, fotografías descoloridas y relatos de antiguos trabajadores, tratando de dar sentido a aquella presencia. Encontré una fotografía en la que aparecía una enfermera con una mirada perdida, vestida con un uniforme que evocaba épocas de guerra y sacrificio. La imagen, enmarcada en un papel amarillento, parecía contar una historia de esperanza y tragedia. ¿Sería posible que esa mujer fuera la misma de la leyenda? La conexión era demasiado inquietante para ser ignorada. Mis indagaciones comenzaron a despertar en mí un sentimiento ambiguo, por un lado, el terror a lo desconocido y, por otro, una compasión que me impulsaba a querer liberar esa alma errante. En varias ocasiones, durante la madrugada, sentí que su presencia se manifestaba de formas sutiles. Al pasar por una sala de pacientes, encontré que un jarrón de flores había cambiado de lugar. En otra ocasión, la marca del reloj en la sala de enfermería se detuvo exactamente a las 3:33 de la mañana, hora que empezaba a cobrar un siniestro significado en mi mente. La línea entre lo real y lo paranormal se difuminaba en cada experiencia. Una madrugada, en medio de una grave emergencia, mientras atendía a un paciente que parecía haber superado lo peor, vi su reflejo en una superficie de vidrio. Detrás de mí, en esa imagen tenue, apareció brevemente la silueta de una mujer con mirada abatida.
Volteé de inmediato, pero el pasillo estaba vacío, salvo por el eco persistente de pasos que se desvanecían en la oscuridad. Mi mente se debatía entre la lógica médica y la innegable sensación de haber presenciado algo que escapaba a toda explicación racional. Las noches en el hospital se convirtieron en un escenario de pesadilla. Los largos turnos, la tensión y el silencio sepulcral de las áreas menos transitadas creaban el ambiente perfecto para que mi mente jugara con la realidad. Empecé a registrar meticulosamente cada anomalía, cada murmullo y cada sombra que parecía cobrar vida. El diario se llenó de descripciones detalladas, la frialdad inusual de ciertos pasillos, el extraño parpadeo de las luces y, sobre todo, la recurrente aparición de aquella enfermera, siempre con la misma expresión de dolor y resignación. Una noche, mientras me encontraba solo en la planta baja, el hospital sufrió un apagón general. En la oscuridad casi total, armado solo con la luz titilante de mi linterna, intenté orientarme en medio de pasillos que parecían transformarse en laberintos interminables. Fue entonces cuando, en un cruce de pasillos, la vi de nuevo, una figura que avanzaba con pasos lentos y medidos, como si cada movimiento pesara toneladas. No hubo palabras, ni gestos que pudieran romper la quietud del instante. La presencia era tan abrumadora que, por un instante, me sentí completamente despojado de mi capacidad de raciocinio. Apenas logré encender la linterna y, al iluminar el área, la figura había desaparecido, dejando en el aire una fragancia tenue a lavanda y un rastro de tristeza que parecía prolongarse en el tiempo. El impacto de esos momentos me obligó a replantearme mi vocación y la del hospital en sí. ¿Qué lugar tenía un sitio de sanación para albergar tales sombras del pasado? La respuesta se volvía cada vez más oscura a medida que descubrí relatos de antiguos pacientes y empleados que, de forma accidental, habían tropezado con esa presencia. Entre los testimonios, resaltaban las palabras de aquellos que aseguraban haber sentido una mano fría en el hombro o haber visto cómo objetos se movían sin explicación. No se trataba de agresiones ni de actos violentos, era más bien una sensación de una ayuda que, aunque benigna en apariencia, traía consigo un velo de desesperanza y sufrimiento. La situación se agravó cuando empecé a recibir pequeñas señales en mi entorno personal. Una mañana, encontré en mi escritorio una nota mecanografiada en una vieja máquina, con letras que parecían haber sido escritas hace décadas: «Ayúdame. No puedo descansar». Esa nota, inexplicablemente precisa y llena de una desesperación inhumana, encendió en mí la determinación de seguir profundizando en la historia. ¿Era aquella enfermera un espíritu que buscaba redención? ¿O era la manifestación de un trauma colectivo, una herida abierta en el alma del hospital? Con el pasar del tiempo, la convivencia con aquella presencia se convirtió en algo cotidiano. Cada vez que me encontraba solo en la sala de descanso, podía jurar que una brisa helada se colaba por la habitación, como si alguien se despidiera en silencio. Mi curiosidad me llevó a preguntar a algunos de los veteranos del hospital, quienes me contaron en voz baja anécdotas que parecían sacadas de un susurro del más allá. Una enfermera que, en el ocaso de su carrera, había afirmado haber sentido una presencia protectora en momentos de crisis, un conserje que juraba haber escuchado lamentos procedentes de las paredes, y un médico retirado que aún se estremecía al recordar una noche en que el reloj marcó la misma hora fatídica de las 3:33 de la mañana. A medida que iba acumulando estos relatos, comprendí que el Hospital General de Tijuana no solo era un lugar de sanación, sino también un santuario involuntario para las almas perdidas de un pasado violento y doloroso. La enfermera de la guerra se había convertido en el símbolo de esa dualidad, la bondad y el sacrificio, enfrentados a la crueldad del destino. Su figura, errante y espectral, parecía encarnar la esperanza de aquellos que habían sido olvidados, mientras al mismo tiempo advertía de un dolor que nunca se había extinguido. No puedo decir con certeza si aquella enfermera buscaba reparar algo o simplemente estaba condenada a vagar en un limbo interminable. Lo que sí sé es que cada encuentro, cada rastro de su existencia, me marcó profundamente. El hospital, con sus luces parpadeantes y sus sombras inquietantes, se transformó en un escenario donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera inquietante. Mi experiencia me enseñó que, en un lugar donde la muerte y la vida conviven tan estrechamente, algunas heridas jamás pueden sanar por completo. Hoy,
Al recordar esos días, me inunda una mezcla de terror y compasión. La figura de aquella enfermera, con su semblante lleno de melancolía, sigue apareciendo en mis sueños y en los momentos de quietud, recordándome que hay secretos demasiado dolorosos para ser olvidados. Cada vez que piso de nuevo esos pasillos, siento como si el peso de siglos de sufrimiento se depositara sobre mis hombros y una voz lejana, casi imperceptible, me susurra que la ayuda puede venir de los lugares más insospechados. He aprendido a respetar ese ambiente, a aceptar que el Hospital General no es solo un edificio, sino un refugio de memorias y almas en pena. La enfermera de la guerra, en su eterna misión de auxilio, me demostró que la frontera entre la vida y la muerte es tan frágil que, en ocasiones, lo inexplicable se convierte en parte de nuestra realidad diaria. Esa revelación, aunque aterradora, también me impulsó a ser más compasivo, a entender que en cada silencio se esconde una historia, en cada sombra se oculta un grito de auxilio. Con el tiempo, logré encontrar un equilibrio entre mi labor médica y la presencia persistente de aquella figura espectral. Aprendí a ver en ella no solo un ente inquietante, sino también un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia y de la incesante lucha contra el olvido. Cada nota encontrada, cada susurro en la oscuridad, se convirtió en un mensaje, en un llamado a no olvidar las vidas marcadas por el dolor y el sacrificio. Si alguna vez te encuentras en un hospital en la penumbra de la madrugada, si percibes en el aire una mezcla de esperanza y desesperación, quizá puedas entender que hay historias que trascienden la lógica y la ciencia. En esos momentos, cuando la soledad y el silencio se vuelven casi palpables, recuerda que hay almas que buscan ser reconocidas, que desean ser liberadas de un pasado que las condena a vagar eternamente. Yo, por mi parte, sigo recorriendo esos pasillos, sabiendo que en cada rincón se esconde un eco de aquella enfermera, un eco que, a pesar de su tragedia, me insta a no rendirme y a creer en la posibilidad de redención incluso en la oscuridad. Hoy, al escribir estas líneas, siento que la experiencia ha dejado en mí una huella imborrable, una marca que me recuerda que el miedo y el asombro pueden convivir en perfecta armonía. La enfermera, con su uniforme desgastado y su mirada perdida, sigue siendo un enigma, un testigo silencioso de las tragedias que el tiempo no ha logrado borrar. Y aunque la administración del hospital nunca reconozca oficialmente estos hechos, yo sé, sin lugar a dudas, que hay fuerzas en juego que trascienden lo humano, que se esconden en la intersección del dolor, la esperanza y la redención. No pretendo que mis palabras sean tomadas como prueba irrefutable de lo paranormal, solo deseo compartir la vivencia de alguien que, en su afán de salvar vidas, se encontró cara a cara con el misterio y el horror. La lección que me dejó aquella experiencia es clara: en los lugares donde la muerte y el sufrimiento han dejado cicatrices, las almas en pena pueden encontrar refugio, y su presencia, aunque terrorífica, es también un recordatorio de la imperiosa necesidad de compasión. La enfermera de la guerra me mostró que, a veces, el acto de cuidar a otros trasciende la existencia física y se convierte en un compromiso eterno, una lucha contra el olvido que, aunque dolorosa, nos invita a abrazar la fragilidad de la vida. Cada noche, cuando el hospital se sumerge en un silencio profundo, siento la vibración de un pasado que se niega a ser olvidado, y una parte de mí se pregunta si, de alguna forma, mi presencia allí es una respuesta a ese llamado incesante de ayuda. Hoy, mientras continúo mi carrera y mis rondas en esos pasillos marcados por la historia, llevo conmigo el peso de esa experiencia. La figura espectral de la enfermera me acompaña en cada paso, recordándome que el miedo, aunque paralizante, puede transformarse en una fuerza impulsora para hacer el bien, para honrar a aquellos que han sufrido y para mantener viva la memoria de lo inexplicable. Quizás, en algún rincón del hospital, su mirada triste y sus manos firmes aún sigan trabajando en silencio, guiando a los que lo necesitan y ofreciendo consuelo en medio del caos. Y yo, inmerso en mi rutina, sigo sintiendo esa mezcla de terror y compasión, sabiendo que en la penumbra se esconden secretos que desafían la lógica y que el eco de aquellos gritos callados jamás se extinguirá. La enfermera ya no es solo un mito o una leyenda urbana, es una presencia tangible, un recordatorio perpetuo de que, en los momentos más oscuros, incluso los espíritus del pasado pueden tender una mano amable para aliviar el dolor de los vivos. Mientras recorro estos corredores, cada suspiro, cada sombra, me habla de un tiempo en el que la guerra y la tragedia dejaron cicatrices que el tiempo no pudo borrar.
Y en esa interminable lucha entre la vida y la muerte, su figura persiste, inmutable, como una advertencia y, a la vez, un consuelo para aquellos que, como yo, han visto más allá de lo visible. Esta es la historia de cómo aprendí a convivir con lo inexplicable, de cómo el miedo se transformó en una fuerza que me impulsó a buscar respuestas y a nunca dar por sentado que la realidad es siempre lo que aparenta ser. La enfermera de la guerra me mostró, de la manera más inquietante, que a veces el horror reside en la memoria y que las heridas del pasado pueden manifestarse en formas que desafían toda lógica. Si alguna vez te ves atrapado en la soledad de un hospital en plena noche, escucha con atención los silencios entre las respiraciones mecánicas de las máquinas, quizá en ellos se esconde la historia de alguien que, en vida, se dedicó a salvar y ahora, en la muerte, continúa haciéndolo. Y tal vez, solo tal vez, descubras que el verdadero terror no reside en lo que acecha en la oscuridad, sino en la imposibilidad de olvidar a aquellos que han quedado atrapados entre el olvido y la redención. Con cada paso, la memoria de aquella enfermera me acompaña, recordándome que en los pasillos del Hospital General de Tijuana se esconde un universo de secretos, un universo donde la vida y la muerte se entrelazan en un baile eterno y silencioso. Y así, mientras escribo estas palabras, mi alma se llena de una mezcla de temor y esperanza, sabiendo que el eco de su existencia me impulsa a ser un testigo, a no dejar que el dolor del pasado caiga en el olvido, y a continuar mi labor con la certeza de que, a veces, lo inexplicable es precisamente lo que nos enseña a valorar la fragilidad de la vida. Nunca olvidaré esos momentos, ni la sensación de que, en cada respiro, en cada latido, se esconde la historia de una enfermera que, aún tras la muerte, sigue velando por los que aún pueden tener esperanza. Y aunque el terror de esos encuentros me persigue aún en mis sueños, también me ha dejado una lección invaluable. La compasión puede nacer incluso en la más profunda oscuridad y la ayuda, por sorprendente que parezca, puede venir de donde menos te lo esperas. Hoy, al cerrar los ojos y dejarme llevar por el susurro del viento que se cuela entre las rendijas del hospital, siento que, de alguna manera, la enfermera de la guerra me acompaña. Y es en esa presencia, en ese eterno vigilar, que encuentro la fuerza para continuar, para recordar que no estamos solos y que, en los momentos más difíciles, una mano invisible puede tenderse en silencio para guiarnos a la luz. Esta es mi historia, la crónica de noches interminables, de sombras que se deslizan sin explicación y de un terror tan real que, aún a la luz del día, el recuerdo me congela la sangre. La enfermera vive en los silencios de un hospital marcado por la historia, y yo, por haber sido testigo de su enigmática presencia, llevo en mi interior la certeza de que, en cada esquina, en cada respiro, se oculta un secreto que desafía el tiempo y la lógica. Espero que, al leer estas líneas, puedas sentir, aunque sea en parte, la inquietud y el terror que se ciernen en esos pasillos. No olvides que a veces, lo inexplicable es más real que la rutina diaria y que la memoria de quienes han sufrido sigue viva en cada rincón, aguardando a ser recordada. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.